Las cosas del mundo material solo pueden dar una felicidad temporal. Cuando aplicas esto a nuestra cultura, ves que todo es una trampa para la desesperación. Todo es como tú puedes hacerlo. Averigua qué te hace feliz. Luego llegas ahí. Y como dijo Buda, es solo temporal, así que inevitablemente el polvo de hadas se borrará. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Unos 3 días después de mi campaña, me entrevistaba Maria Shriver y me preguntó si estaba triste por haber perdido. Y le dije, no. Y ella dijo, ¿en serio? ¿No estás triste? Y le dije, no, ya sabes, no entras en una campaña política con la garantía de que Sí, vas claro. a ganar. No importa cuánta gente se postule contra ti, es... Totalmente, alguien va a ganar, alguien va a perder. Es así y se sabe. Ella dijo, ¿seguro que no estás un poco triste? Le dije, no, tristeza no. Ella dijo, porque tengo un primo que se presentó al Congreso y perdió y estuvo muy deprimido durante mucho tiempo. ¿No estás triste? Le dije, Y unos 2 días después estaba sentada en mi apartamento y recuerdo el momento en que pasó. Es como si viera una enorme ola negra que venía hacia mí. Sabía lo que era, sabía que era inevitable. Alguien me dijo que los búfalos, cuando hay tormenta, los búfalos corren hacia ella. Saben que no pueden huir, no pueden escapar de ella, y corren hacia ella. Y supe en ese momento que no era algo de lo que pudiera huir. Y había tenido otro momento en mi vida, del que hablo en el libro, cuando estaba muy deprimida. Y entonces es como, hola oscuridad, vine a hablar contigo de nuevo, ya sabía lo que era. Pero eso se combinó con el hecho de que... Simon y Garfunkel, genial. Así que cuando entré en esta experiencia que duró 1 año... Después de no Sí. ganar, ¿verdad? Ujú, Ajá. yo tenía herramientas para acudir a esta experiencia. No había pasado por eso antes, pero también, lo que aprendí de haber pasado por eso antes, y por eso cuento la historia en el libro, es lo mucho que aprendí y lo mucho que crecí en algunos aspectos muy profundos, de pasar por la oscuridad de mi alma. Pero también he visto en los últimos años que hemos medicalizado la desesperación humana. Hay un espectro normal de sufrimiento humano. La gente muere a medida que envejece. Cada vez hay más probabilidades. Mueren los padres, amigos, etc. Tenemos desamores, pasas por divorcios, desamores. ¿Quién no pasa por eso? Fracaso financiero, te vas a la quiebra, tu negocio fracasa. Todos hemos tenido situaciones decepcionantes en la vida. Pero en los últimos años permitimos que este complejo farmacéutico, farmacológico, industrial, imponga este modelo médico a la desesperación humana normal. No hablo de esquizofrenia y bipolaridad grave, donde obviamente hay una conversación legítima sobre el uso de fármacos psicoterapéuticos, pero hablo de este fenómeno. La gente habla de una epidemia de depresión en Estados Unidos. Lo que hay es una epidemia de sobremedicación, pero sobre todo de sobreprescripción de antidepresivos. Ahora, la propia FDA, que no es conocida por regular en exceso, advirtió que para las personas de 25 años o menos, los antidepresivos en realidad aumentan y no disminuyen las ideas suicidas. Se dan a las personas ansiolíticos y antidepresivos a los jóvenes como si fueran caramelos. Abilify, que es uno de los medicamentos de venta con más receta más vendidos en Estados Unidos, es un fármaco antipsicótico. Una mujer me contó que le daban Abilify a su hijo de 16, así que esto es sobre todo para los jóvenes. Sabes, en el libro cuento la historia de una mujer que vino a verme, una veinteañera muy hermosa, y me dijo que le habían diagnosticado un trastorno depresivo, fue diagnosticada con un trastorno de ansiedad, todos estos diagnósticos, ¿no? Ahora todo el mundo tiene estas siglas después de su nombre y no es un doctorado o máster, así que yo trabajé mucho con personas en situaciones difíciles, estuve muy activa durante la crisis del SIDA, como dije, pasé por mis propios momentos de dolor. Y seguí haciéndole preguntas, porque cuando me habló de todos esos diagnósticos y de todos esos medicamentos que le recetaron y que le dijeron que tendría que tomarlos el resto de su vida. Vaya. Eso se oye mucho. Esto es lo que pasa cuando se tiene un sistema médico basado en el mercado del sistema de salud, ¿no? Mientras que en un país, digamos como Inglaterra, donde Están no es tratando de basado en el sacarte de mercado, eso. intentan que lo dejes, dirán, tómalo por un tiempo, son Bien. adictivos, sabes, bla, bla, bla.
Así que seguí haciéndole preguntas porque tenía que haber algo que aún no la escuché decir, que quizás explicaría por qué a la chica le dijeron que ella es la víctima. Es una mentalidad tan victimista. Tienes una enfermedad, tienes un trastorno. No es culpa tuya. No tienes responsabilidad. ¿No es así? Y no hay nada que puedas hacer para superar Excepto tomar esto. este medicamento por el resto de tu vida. Y sé que no parecía, quiero decir, no se sentía como que tuvo una infancia maravillosa, pero no había, ¿sabes?, ninguna historia de abusos graves, de traumas serios que hubiera podido tener. Y entonces me di cuenta de cuántas veces me encontré a esta chica, una y otra vez en varias personas. Ella tiene 20. Los Vaya. 20 años son duros. Cualquiera que haya pasado por los 20 puede decirte que Los son duros, adolescentes son pero duros, no ¿verdad? son una enfermedad Bien. mental. Exacto, patologizamos la adolescencia. Es dura, no es una enfermedad mental. Pasar por un divorcio es difícil, no es una enfermedad. La muerte es difícil, pero no es una enfermedad. Y te infantilizas a ti mismo, detienes tu propio desarrollo psicológico. Y cuando no utilizas estas experiencias para entender las cosas que tenemos que aprender, para vivir nuestras vidas de una forma que no volvamos a cometer errores. Pasé por una ruptura en la que durante los primeros 3 o 4 meses, todo lo que podía ver eran sus cosas. Y conseguí que mucha gente estuviera de acuerdo conmigo. Todos tenemos una jerga elegante y adictiva, evitativa y narcisista. Es decir, todos tenemos esa forma de hablar. Y puedes conseguir a todos que estén de acuerdo contigo y bla, bla, bla. Y después del tercer o cuarto mes empecé a ver la forma más pequeña. Bueno, supongo que tal vez yo tenía algo que ver con eso, ¿no es así? Como esa canción de Jimmy Bien. Buffett, Demonios fue mi culpa, una falla en Margaretfield. Ahora, eso fue doloroso. El primer dolor ¿Qué fue es doloroso? poder ver si yo hubiera sido diferente, donde no perdoné, donde yo lo di todo por sentado, donde no fui responsable o no fui exacto. Ahora, si no hubiera pasado por ese dolor, ¿cómo hubiera aprendido lo que necesitaba aprender para que la próxima vez fuera más agradecida por el amor y más comprensiva y demás? Eso es gran parte del dolor. Cuando pasamos por estos periodos, si lo ves solo como una enfermedad, como una noche oscura, es decir, si lo ves solo en un contexto de un modelo médico, en lugar de un modelo de crecimiento, un contexto sagrado donde llegas a la autorrealización, así es como se aprende. Aprendes tanto de tus fracasos como de tus éxitos. Y también todo el mundo dice queremos quitar el borde. ¿Dónde estaríamos hoy si los abolicionistas hubieran podido quitar el borde? No, ¿dónde estaríamos si los abolicionistas no se hubieran enfadado? ¿Dónde estaríamos si la gente le hubiera dicho a Susan B. Anthony, ya sabes, donde quiera que vayas creas tanto drama? Sabes, solo aprende a calmarte. Entonces mucha gente en estos días está en esta frialdad artificial. No es una frialdad real. La gente habla de un bypass espiritual. Bueno, hay un bypass farmacéutico. Y quiero decir aquí que para cualquiera que esté escuchando esto, que esté reconsiderando su uso de antidepresivos, nadie debería nunca dejarlos excepto bajo una, ¿sabes?, supervisión médica. Aclaro eso, ¿sabes? No hay que tirarlos en la basura, pero creo que es un fenómeno muy disfuncional. Creo que uno de los capítulos se titula The Culture of Depression. Vivimos en un mundo muy deprimido Sí. hoy en día. Si tú... ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Bueno, comencemos. Si no sanamos el medio ambiente y cambiamos radicalmente nuestro comportamiento hacia él, todo el ecosistema podría implosionar en 20 años. Eso claramente está fuera de control. No, y está afectando a todas las grandes ciudades y cualquier cosa podría pasar en cualquier lugar. La brutalidad policial, la justicia penal, el complejo industrial penitenciario, la desigualdad de ingresos, ¿sabes? Si no te deprimes al mirar algo de esto, creo que no estás mirando. Pero si no te regocijas en las posibilidades de grandeza de las que hablas, si no nos entusiasmamos con las posibilidades de transformación, entonces estás espiritual y psicológicamente desinformado. Pero, ¿qué te va a motivar a hacer los cambios en tu propia vida? ¿Y qué te va a motivar a hacer los cambios en el mundo que te rodea? Excepto sentir que esto no funciona. Y el dolor psíquico transmite un mensaje igual que el dolor físico lo hace. Debes reajustar el hueso si es una pierna rota. Tienes que reajustar el pensamiento si es solo lo que te lleva a eso. Y el dolor psíquico, la psique, tiene un sistema inmunológico igual que el cuerpo, pero tienes que trabajar con él. Y es como los canarios, todas estas personas deprimidas. Son canarios en la mina de carbón y el dueño de la mina dice que hay algo mal con los canarios. No les pasa nada a los canarios. Y esto es, creo que particularmente un problema cuando veo a tantas mujeres bien en este lado de la farmacéutica, porque nuestra sensibilidad y nuestro no bienestar
son parte de nuestra fuerza, somos parte, creo, del sistema interno de alerta de la raza humana. La exquisita sensibilidad de las mujeres que se alteran cuando las cosas no están bien. Eso no se debe a que seamos defectuosas. Bien. Gracias. Bien, bien. Interesante. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sufrimiento y dolor? Es curioso que digas eso. The Course of Miracles dice, las palabras son en el mejor de los casos símbolos, así que sé que hay una conversación sobre la diferencia entre sufrimiento y dolor, pero... y sé a dónde van ciertas personas con eso. La idea de que dicen el dolor sucede, el sufrimiento es inevitable o al revés. Sí creo que hay... Nietzsche dijo, vivir es sufrir, encontrar sentido. Sobrevivir es encontrar sentido al sufrimiento. Y lo que, ¿sabes? Aprendimos un modelo en términos de medicina y curación, en el que entendemos que no puedes solo destrozar tu cuerpo y luego experimentar la casi inevitable enfermedad y luego solo tratar de erradicar o suprimir los síntomas. Hay que cultivar la salud de forma proactiva. La salud no es la ausencia de enfermedad, la enfermedad es la ausencia de salud. Ahora tenemos que aplicar ese mismo modelo a nuestro estado psicológico y emocional. No podemos limitarnos a combatir la depresión, tenemos que cultivar proactivamente la felicidad. La felicidad no es la ausencia de depresión, la depresión es la ausencia de felicidad. Y la razón por la que no somos felices es porque no tenemos pensamientos felices, así que algunas personas dirán, oh, Marianne, no puedes solo tener pensamientos felices, puede que no se den cuenta de lo que digo con eso. No puedes pensar en ti como una víctima y ser feliz. No puedes negar el perdón y ser feliz. No puedes dejar de responsabilizarte de tus cosas y ser feliz. No puedes dejar de expiar tus errores, enmendarlos y también intentar ser mejor persona y ser feliz. No puedes desentenderte del sufrimiento de otro humano u otros seres sensibles, no preocuparte y ser feliz. Así que, en cierto modo, toda nuestra construcción como sociedad es una trampa para la desesperación. Sí. Y hablo de Buda, de Moisés y de Jesús, de este tipo de transmisiones espirituales. Todos los grandes sistemas religiosos, los grandes sistemas espirituales y religiosos tienen en su núcleo la cuestión del sufrimiento humano. Buda dijo la vida es sufrimiento y su comprensión de eso fue el comienzo de su viaje a la iluminación. Dios envió a Moisés a rescatar a los sufridos israelitas esclavos en Egipto. Jesús sufrió en la cruz. El sufrimiento es lo que ocurre cuando vives dentro del vórtice de la mente del ego, la conciencia de la raza humana que repudia el amor. Aquí no puedes ser feliz. Bien. Entonces el viaje, ya sea simbolizado por los 40 años de los israelitas en el desierto o las horas en la cruz, los 3 días entre crucifixión y resurrección, son esos tiempos dolorosos, donde experimentas el sufrimiento, pero aprendes las lecciones para estar entonces a través de la gracia de Dios, el camino a la iluminación, Claro. tierra prometida, nirvana, como Así lo que estás quieras diciendo llamar. que la única manera de experimentar el crecimiento es a través del dolor No, o el sufrimiento, o no, puedes no experimentarlo. lo creo. The Course in Miracles dice, no depende de ti lo que aprendas, depende de ti si aprendes a través de alegría o dolor. En tu trabajo, pero necesitamos desarrollar la musculatura mental que cultiva la felicidad. No creo que tengamos que aprender a través del dolor, creo que la mayoría lo ha hecho en nuestras vidas. Sé que en mi vida no quiero aprender a través del dolor tanto como lo hice y por eso quiero aprender las lecciones de las situaciones dolorosas, para que la próxima vez que lo haga, no cree sufrimiento para mí y para los demás. Sí. ¿Cuál fue el gran dolor que sentiste durante ese año después de, supongo, no estar en el Congreso? Bueno, es un fracaso muy público cuando Fuiste te con presentas todo. a las Quiero decir, elecciones. Apuestas Te todo. promocionaste en todas partes. Sí. Todo el mundo estaba detrás de Todos ti, detrás de mí, eso apoyándote, es. Así es, respaldándote. sí, dando dinero. Lo he visto todo. Gracias. Sí. Así que, sabes que la gente no necesariamente da dinero a una campaña. Esperando que ganes. Yo era muy consciente de que la gente se mostraba, era tan consciente de que perdí dinero de otros, perdí el mío. Pudimos conseguirlo si hubiera sabido mejor lo que hacía. Tuve que perdonar a muchos, tuve que perdonarme a mí. Así que fue, pequeñas cosas como esa. Bien. Sí, y había algo más que dijiste antes de lo que iba a hablar, pero lo olvidé. Entonces, ¿por qué crees que no fuiste capaz de aprender la lección antes o fuiste capaz de aprender a través de la alegría de ello? ¿Por qué crees que necesitabas el dolor? Bueno, como dije antes sobre esa situación, pensé porque es curioso. Había estado cerca de mucha gente en el Congreso, estuve cerca de un presidente en cierto momento, pero nunca estuve cerca de una campaña política, ¿sabes? No me había dado cuenta de lo importante que era, como dije, pensaba que
que podías contratar a alguien para hacerlo y no es sencillo. Cuando era más joven, sin embargo, y la historia que cuento en el libro es sobre un periodo de tiempo muy, muy difícil en mi vida. Y es por eso que estoy tan convencida de ver nuestro sufrimiento dentro del contexto del crecimiento espiritual. Pasé por una época muy dolorosa de la que hablo en el libro, cuando tenía 20 y tantos, y sentí como si mi cráneo explotara en miles de pedazos. Eso suena doloroso. Fue una época muy dolorosa de mi vida. Y a lo largo de un año, sentí que todas esas piezas de ese jarrón, un gran jarrón, se hicieron añicos, ¿sabes? Y que mi cráneo había explotado. Y sentí que muy lentamente se había vuelto a unir. Y cuando mi cráneo volvió a unirse, sentí que había algo en mi cabeza que no estaba ahí antes. Y mi carrera comenzó muy poco después. Y leí artículos desde entonces, eso me fascina. Leí artículos de gente que pasó por crisis y traumas, comas, cosas y luego salen. Y recuerdo haber leído un artículo, estoy segura de que era la actriz Deborah Winger, y creo que es correcto. Creo que era cuando era adolescente o tenía 20 y pocos años, algo así. Fue golpeada por un caballo y estuvo en coma y salió y dijo, voy a ser actriz. Y nunca había sido actriz, así que salí de esa experiencia y poco después me mudé a Los Ángeles y empecé a dar conferencias. Y yo sabía cómo subir a un escenario y hablar. Antes no sabías subirte a un escenario y hablar. Sabía hablar, pero no sabía decir nada especialmente significativo. Claro. No sabía cómo mantenerlo unido. Bien. Ese era... Aún no habías llegado. No estaba ahí todavía, pero quizás lo más importante. Algo que digo en el libro es que es importante no insensibilizarnos por nuestro sufrimiento, porque si te insensibilizas ante tu propio dolor, es más probable que te insensibilices ante el dolor de los demás. Parte del valor o del don del sufrimiento si tienes que pasar por él, y no se trata de idealizarlo ni nada, pero te da una visión de rayos X del sufrimiento de otro. Y cuando comenzó mi carrera, no pasó mucho tiempo, la crisis del SIDA irrumpió en escena. Y yo estaba muy involucrada. Porque los hombres gays de Los Ángeles me dieron mi carrera, empezaron a venir, no todos, pero muchos empezaron a venir a mis conferencias. Sí, claro. Porque en ese momento, la medicina occidental no tenía nada que ofrecer hasta que lo hizo. Y podía estar con la agonía de los demás. Podía deslizarme en esa frecuencia de una forma en que no estoy segura de que hubiera sido capaz de hacerlo. Porque lo has experimentado. Porque lo había experimentado. Y creo que los estadounidenses, sabes, la gente habla de un déficit de empatía. Esa es una forma muy fría de decirlo. Si incluso miras algo como la invasión de Irak, que en retrospectiva todos saben que fue como, ups. Bien. ¿Cómo es que nosotros como nación consentimos tan fácil una situación en la que, incluso si hubiera tenido, entre comillas, armas de destrucción masiva, hacemos negocios todos los días con dictadores que tienen estas armas todos los días? ¿Crees que los chinos no han matado a su propia gente? Quiero decir, vamos, ¿de qué hablamos aquí? Consentimos tan fácil una situación en la que iba a llover fuego del cielo sobre miles y miles de hombres, mujeres y niños que no nos habían hecho nada. ¿Dónde está el problema en que eso ocurriera o en que nosotros solo hubo un pequeño gemido de protesta comparado con lo que pudo haber sido? Y creo que es porque todos nos insensibilizamos demasiado a lo que se siente el dolor de verdad. Entonces, ¿crees que cuando pasamos por una experiencia de dolor, sufrimiento o lo que sea que estemos pasando, depresión, deberíamos sentir los sentimientos plenamente? ¿O cómo deberíamos vivir ese momento y cuánto tiempo deberíamos estar en ese dolor antes de decir, ¿sabes qué? Ya es suficiente, salgamos de esta porquería y empecemos a pensar positivamente y muy seguir buena adelante? Observación. Bueno, una vez más está el símbolo de los 40 años en el desierto, los 3 días entre la crucifixión y la resurrección. Y vi esto en mi vida. La campaña al Congreso fue un ejemplo, pero otras veces, y si eres honesto, cuando de verdad te miras, esta es la verdad. Digamos que sabes que pasé por algo doloroso. Y me dices, oye, Marianne, lo siento mucho, me enteré de tu divorcio, me enteré de tu bancarrota y te digo gracias. Y dices, ¿sabes? Vamos a tomar algo, vamos a hablar de eso. ¿Y en serio estás ahí para mí? Pero si 6 meses luego me vuelves a ver y te cuento la historia, no vas
a sentirte naturalmente como, oh, salgamos y hablemos. En realidad vas a sentir un poco de repulsión, puedes sentirlo en tus entrañas, esa y otras personas también lo sienten. Ese punto en el que procesarlo se convierte en ordeñarlo. Hablar de eso se convierte en vomitar. Ser una víctima durante demasiado tiempo, lo que sea, ¿no? Y otras personas también lo sienten. Sí. Y cuando estás en ese tiempo de la tumba sagrada, como diría mi amigo, la gente tiene un natural, oye, lo siento, me enteré de que... Estoy aquí para gente ti. consciente. Y cuando alguien, bueno, su historia de víctima se convierte en su tarjeta de visita, ahora haces mucho, sé que te hizo daño, pero hablas mal de él en público, no, eso no está bien. Y además, la gente habla de, pero ¿en qué momento necesitas medicación? Porque ha durado mucho. Aquí estamos, todo el mundo habla de la sabiduría del cuerpo, el genio del cuerpo. Todos hacen pruebas musculares porque el cuerpo es inteligente. ¿Por qué no contamos las lágrimas como parte de eso? Si el cuerpo es inteligente, ¿por qué suponemos que no es inteligente sobre cuántas lágrimas hay que llorar? Así que cuando dices, ¿cuánto tiempo dura? El tiempo que tenga que durar. Si estás consciente, si estás meditando, si trabajas en el perdón, si haces tu trabajo espiritual. Hay un capítulo sobre el perdón, sobre relaciones, para hacer nuestro trabajo. Y entonces si tienes 45 lágrimas para llorar, 35 no son suficientes. Y si haces un bypass farmacéutico o lo que sea que hagas para automedicarte, para adormecerte, para distraerte, está ahí. Quiero decir, incluso hablando de la campaña, puedo hablar de eso. No creo que pudiera hablar de eso si... ¿Sabes? Porque la única forma de aclararlo es pasar por eso en la vida. Y hay lecciones aprendidas y esperamos formas para poder mejorar. ¿Qué opinas o qué cantidad es el mayor tiempo que te has aferrado a no perdonar a otra persona o a ti misma por algo que ha sucedido en tu vida? El abogado que me tiró debajo del autobús y me costó mucho dinero. Lo pasé mal. ¿Cuándo fue con eso? ese. Hace unos 15 años atrás. Sí. Ajá. ¿Cuánto tiempo te aferraste a eso? Fue difícil. Estamos Fue hablando de difícil. años, estamos hablando de Años. meses, estamos Sí, hablando Estaba amargada. una década. Sí. Sí. ¿Finalmente perdonaste? Sí, pero verás, una vez que conoces el principio espiritual, ciertamente como está en The Course in Miracles, dice que tú eres 100% responsable de tu experiencia. Tú y yo podemos pasar por la misma experiencia, pero de acuerdo a cómo la contextualicemos determinará su efecto final. Como decía, en una de mis conferencias la otra noche, veo que hay más matrimonios que se rompen, no por la infidelidad, sino por la incapacidad de la otra persona de perdonar. Tiene sentido. Alguien hablaba de eso, tuvieron un gran matrimonio, 25 años, salió, tuvo una aventura, lo hicieron 4 veces, pasaron 2 años, él quiere continuar con el matrimonio, lo siento, no puedo perdonarlo. 25 años. Sí. Quiero decir, ¿no? Y afortunadamente ella lo entendió y lo vio también, pero perdonar significa que puedes elegir. ¿En qué te vas a centrar? ¿Lo vas a hacer en el error de la otra persona? ¿O vas a centrarte en cualquier cosa que haya hecho bien? Ahora, por la forma en que funciona la mente, en la medida en que me centre en lo que me hiciste, en esa medida estaré en el efecto emocional de lo que me hiciste. Solo si estoy dispuesta a quitarte el anzuelo y el anzuelo estará fuera de mí. Ahora, en términos de ese abogado, escribí un libro, The Law of Divine Compensation, y ese libro trata sobre el hecho de que siempre que haya una disminución en el plano material, la sustancia universal lo compensará. Es como si hubiera un agujero en el océano, no importa cuán grande sea ni la forma que tenga, el océano lo llenará. Así que, desde una perspectiva metafísica, The Course of Miracles dice, Dios respondió a cada problema en el momento en el que el problema pasó, así que ese dinero tuve que ganarlo. Ese abogado, al hacer lo que hizo. Y creo que mucha gente pasa por esto. Creo que muchas mujeres pasan por esto. ¿Crees que los hombres con trajes son los que te van a proteger y esos hombres son... Bueno, hola, suelen tener cierta reputación. No todos ellos, ¿sabes? Pero... Así que desde la perspectiva de The Course of Miracle, si el dinero era mío, si yo había ganado ese dinero, el universo ya estaba programado en el universo para que ese dinero volviera. Pero los milagros solo pueden pasar donde hay amor. Así que la falta de perdón y la retención del perdón bloquean el milagro para flexibilizar. Así que la amargura en mi personalidad estaba bloqueando la probabilidad
para que vuelva. Para que vuelva, para que sigas con tu vida. Y más de eso volverá. Estarías en abundancia. Lo dejas. Correcto. La única abundancia real es el amor y así cuando estás en abundancia de amor, toda la abundancia que coincide con la frecuencia de tu necesidad y tu deseo último para tu bien, para ti, para todos los seres vivos, ya está programada. Así que tu falta de perdón y tu amargura, así como tu propia falta de expiación sobre tus errores, bloquea el flujo del universo que de otra forma te traería Entonces, todo el bien. ¿qué estaba pasando en este periodo de tantos años de falta de perdón para ti? ¿Estaba siendo abundante o estaban surgiendo otros desafíos o esto? Pues sí, fue solo una de las muchas situaciones de mi vida, pero me surgió porque me preguntaste cuál fue la vez que más... Sabes, una vez que conoces un principio espiritual, eso no significa que automáticamente eres un maestro iluminado y nunca vas a esos lugares, pero cuando vas a ellos, sabes que fuiste a ellos. Y sé lo que fue. Es interesante que digas eso porque pensé en algo de antes cuando dije que no podía recordar. Buda dijo que una de sus 4 nobles verdades es que nada en el mundo material puede dar más que felicidad temporal. Así que toda la construcción Dilo social, una vez más. las cosas del mundo material, solo pueden dar una felicidad De temporal. acuerdo. Muy bien. Así que cuando aplicas esto a nuestra cultura, ves que todo es una trampa para la desesperación, porque la mitad del tiempo estamos luchando y aferrándonos porque todo es como tú puedes hacerlo. Averigua qué te hace feliz. Puedes tenerlo, puedes hacer realidad ese sueño, puedes tener esa casa, esa carrera, ese dinero, ese sexo, esa relación. Así que la mitad del tiempo estamos en lucha, aferrándonos, tratando de hacerlo feliz porque es cuando vamos a ser felices. Luego llegas ahí. Y como dijo Buda, es solo temporal, así que No inevitablemente eres el feliz. polvo de hadas se borrará. Sí. Y entonces el resto de tu tiempo estarás desesperado por el Sí. hecho de que lo que pensabas que te iba a hacer feliz no te Sí, hizo esa feliz. fue toda mi infancia esencialmente. Hasta que Exacto. tuve 25. Sí, Siempre me esforzaba por lograr algo. Sí. Lo lograba y me preguntaba por qué me sentía tan miserable. sí, bueno, vi eso en mi mente el otro día. Me llamaron diciendo que mi libro llegó a la lista de los más vendidos. Me alegré mucho, estaba en los 5 de la lista de bestsellers. Así que durante 5 minutos estaba como, ¡woohoo! Bien, vamos a tomar una copa, brindemos. No, sí, exacto. La mente del ego es insaciable. Tal vez solo sea un pico, a lo mejor solo voy a estar una semana. Y por cierto, ¿quién está del 1 al 4? ¿Verdad? Porque no he sido el número uno. Sí, ¿y cómo puedo serlo? He sido el número uno antes, ¿por qué no esta es vez? así. No llegué a eso, pero sí a ¿qué pasa si me voy la semana que viene? Y acabo de ver que así es como funciona la mente del ego, es insaciable, no tiene la capacidad para lo suficiente, no tiene capacidad para ser feliz porque estoy viva, soy feliz porque puedo dar amor y puedo recibir amor, que es la única fuente de felicidad. Así ¿Deberíamos que- ser ambiciosos entonces? Bueno, muy bien. Así que el embrión es ambicioso para convertirse en bebé. ¿Acaso dice, voy a ser un bebé, voy a ser un bebé? ¿Acaso la bellota dice, tengo que convertirme en un roble fuerte? El capullo dice, sé que puedo convertirme en una flor si trabajo lo suficiente. La naturaleza actúa a través de nosotros. La naturaleza es intencionada para que tu corazón lata, es intencional que tus pulmones respiren, es intencional que el capullo florezca, es intencional. Y así, cuando estás en tu estado de autorrealización, que no es intentar que suceda, sino permitir que suceda. La naturaleza es ambiciosa a través de ti porque la naturaleza es intencional para que todas las cosas se eleven a su nivel más alto. Y nuestro modo de lucha nos tensa. Puedes sentirlo en tu cuerpo. Te pone en un... Entonces, ¿cómo puedes centrarte cada día en no estar apretada o luchando? ¿Meditación? ¿Es una práctica diaria para ti Oh, cada por mañana? supuesto. Sí. Soy estudiante de The Course in Miracles, así que hago el libro de ejercicios, también hago meditación trascendental, aunque no lo hago a diario como el libro de ejercicios del curso. Hay muchos caminos diferentes de meditación. Gente que hace yoga, meditación y oración, un camino espiritual serio, porque un camino espiritual serio es un camino de renunciar al sistema de pensamientos que domina el mundo, el sistema de pensamientos del miedo, y aceptar en su lugar un sistema de pensamiento en el amor. Así que no soy una maestra iluminada, no estoy más allá de ir a esos lugares, pero es como todo el asunto de la lista de bestsellers. Fui capaz de reírme de mí, y te entregas a Dios y dices, quítame esa falsa ambición y esta locura que solo están aquí para hacerme daño. ¿Cuáles serían algunos de tus no negociables? La meditación es una de ellas. Hay otras cosas como, tengo que hacer esto todos los días. De lo contrario, voy a sentir los efectos de
O lo que sea. Lo que no es negociable. Como dormir una cierta cantidad de horas o Debo comer de una cierta controlarme. manera. Y no debo ponerme excusas. ¿Qué excusas pones o has puesto en el pasado? Bueno, tengo derecho a enfadarme. Mm. Tenía derecho a enfadarme. Y Tú me hiciste esto. sí. Sabes, tenemos derecho a sentir como sentimos. Por supuesto que tenemos derecho. Pero tal vez en decir, tengo derecho a estar enojado, entonces retiro lo dicho. No digo que no tengas derecho a estar enfadado, pero no tengo derecho a expresarlo como ataque a otra persona. Que creo que ¿Te refieres a contraatacar? sí. Entiendo. Somos muy autoindulgentes emocionalmente. Tenemos la sensación de que si lo siento tengo derecho a decirlo, si lo siento tengo derecho a hacerlo, y esta es una forma de autosabotaje. Tu mente egoísta es tu odio a ti mismo disfrazado de amor. Algunas de las cosas más egoístas y autosaboteadoras que hacemos hoy en día las llamamos autocuidado. Poner límites. Bueno, hay límites saludables y hay autocuidado, pero muchas veces la mente del ego utilizará eso para justificar lo que hace 20 años pudimos llamar comportamiento egoísta, de imbécil. Por ejemplo, ¿qué quieres decir? Bueno, tengo que decirte que lo que acabas de hacer no funcionó para mí. Bueno, eso no va a abrir tu corazón. Bien. Sabes, yo podría decir, yo tengo algo que me gustaría decir, ¿es un buen momento para ti? Quiero decir, puede que haya retroalimentación, pero hay una forma apropiada de hablar de eso, ¿sabes? A veces decimos, bueno, me comuniqué, necesitaba comunicar mi verdad, pero la palabra comunicación tiene la palabra común adentro. Así que si no comulgué cuando me estaba comunicando, en realidad no lo hice, porque si yo te hablé de una forma que se sintió como un ataque para ti en lugar de No te estás compartir comunicando. genuinamente, no me vas a oír. ¿No estás a la defensiva Así es. o en guardia? Hay una línea en el curso donde dice, es tu trabajo decirle a tu hermano que tiene razón incluso cuando se equivoca. Eso no significa dile que no hizo algo tonto cuando lo hizo, sino afirmar tu valor básico como ser humano. Y si sientes eso de mi parte, entonces dentro de ese espacio, sabes, esto es solo una habilidad de comunicación no violenta. Así que cuando digo lo que no es negociable para mí, y no soy una maestra iluminada, no lo hago bien todo el tiempo, pero en lo que creo que soy muy buena es... ¿Conoces la frase, di la verdad tan pronto como la sepas? Creo que soy buena diciéndome a mí misma la verdad tan pronto como la sé, como, wow, de verdad, lo arruiné hace un momento. Discúlpate, envía un email. Intenta Bien. controlarte, ya sabes, el ego que mamá quiere controlar o tú. ¿Cómo Bien, te bien, fue? bien. Nunca quiere monitorearnos a nosotros. Ajá. ¿Y eres bastante activa? ¿Haces yoga o algún tipo de práctica, de ejercicio físico? Sí, ¿Sí? sí. ¿Qué es? ¿Yoga o...? Hago yoga y últimamente me volví menos religiosa con mi cardio y me comprometí a que cuando vuelva a casa esta semana volveré a todo eso. Ujú, de acuerdo. Sí, tengo 63 años ¿Cómo? y... No. Ujú, y Vaya. algunas cosas impresionante. que... Gracias. Sí. Algunas de las cosas que son cosméticas cuando eres más joven se convierten en no, tienes que hacer esto. Vaya. Ni siquiera es para verte bien, sino Claro, para entiendo. estar aquí. Ujú. ¿De qué estás más agradecida en tu vida últimamente? Mi hija. Sí, tengo una hija fantástica. ¿Cuántos años tienes? 26. De acuerdo. Sí. ¿De qué te sientes más orgullosa con ella? Es feliz, es productiva, tiene logros, está bien adaptada. Lo único que lamento en la vida es no haber tenido más hijos. Sí, ¿tú tienes hijos? Sin niños. Todavía no. No hay nada De igual. verdad. Todo lo demás se difumina en comparación. ¿Cuál es la mayor lección que has aprendido sobre tu vida al tenerla? Lo hermosa que es la vida. ¿Sabes? Es que lo demás, el amor es lo que importa. ¿Sabes? Todo lo demás es... ¿De qué hablamos aquí? No, tenemos una sociedad en la que, y hablo de esto en el libro, la gente presta más atención a cuidar de su auto que cuidar de sus relaciones. Sabes, tú puedes comprar un Bentley, puedes comprar un Rolls Royce, pero lo vas a sacar del lote, todavía vas a tener que ponerle gasolina, hacerle mantenimiento. Por eso es de alto mantenimiento, porque es un gran auto. Pero en las relaciones esperamos que se cuiden solas y no tener que hacer demasiado, y no, ese es el punto. En las relaciones, como en todo lo demás, obtienes lo que pones en eso. A veces digo, en mis conferencias digo, no quiero que nadie levante la mano ni nada, porque no quiero ponerlos en un aprieto, pero si están enamorados o casados, ¿rezaron esta mañana por la felicidad de su pareja?
Te levantaste esta mañana antes de que él o ella saliera de casa y dijiste, solo quiero decirte que eres tan fantástico y que creo tanto en ti y que eres tan atractivo y que eres tan... Sabes, siempre hablamos de lo importante que es reforzar la autoestima de los niños. ¿A qué edad dejamos de necesitarlo? Y también hablamos de lo importante que es decirle a los niños que recen y a qué edad debemos dejar de hacerlo. ¿No? ¿A qué edad tenemos muy claro que a los niños hay que reforzarles la autoestima? También a ti te vendría bien y a mí. Sí. Y es tiempo completo. Monitorear tu propia vida, tu propia mente. Estando atento a tu mejor yo, ¿sabes? Descargando la mejor versión de ti. Expiando tus propios errores. ¿Sabes? Gran parte del dolor que sentimos cuando pasamos por momentos difíciles en la vida es, ¿sabes? Lo arruiné y si lo hubiera hecho de otra forma, etc. No puedes adormecerte o distraerte de ese dolor. En todas las tradiciones religiosas existen las tradiciones espirituales, en el catolicismo existe la confesión, en el judaísmo el día más sagrado del año es el Yom Kippur o el día de la expiación. En Alcohólicos Anónimos tienes que hacer un inventario moral, tienes que admitir la naturaleza exacta de tus errores, tienes que mirarlo. Yo lo arruiné, cometí un error y expiarlo es espiritual. No es voluntad propia, es que le das esto a Dios y sé esto, lo entiendo. Y expío ese error, es como un botón de reinicio cósmico. Entonces, la única forma de que te devuelven el respeto es si haces algo que te haga respetarte a ti. Como, voy a ser diferente esta vez, no voy a ser así la próxima, hoy voy a ser mejor persona. Y que, si de verdad ves como propósito de tu vida, poder ser lo mejor que puedas ser y estar a la altura de las circunstancias en cada situación, incluyendo tus relaciones y estar muy presente, no tienes tiempo para toda esa otra locura, ¿sabes? Crítica, culpa y victimización. Si llenas tu casa de luz, la oscuridad no puede entrar. Ya no estás casada, ¿verdad? No. ¿No? ¿Tienes una relación No, ahora? yo no. Pregunta más difícil. De acuerdo. Nos iremos después de la entrevista. ¿Quién fue la persona más influyente en tu vida mientras crecías? Mi padre. ¿Y por qué? Mi padre era un personaje mágico, aunque con el paso de la vida creo que infravaloré a mi madre de alguna forma. Así que ahora me doy cuenta de que la respuesta son mis padres, pero mi padre era una persona mágica y carismática. Nos llevó a Vietnam para enseñarnos lo que era la guerra durante la guerra. Sí. Qué interesante. Sí, para que el complejo militar industrial no pudiera comerse el cerebro de sus hijos. Claro. Qué interesante. Sí. ¿Qué crees que fue lo más importante que aprendiste de él? Levantar el infierno cuando debías levantarlo. Decir la verdad al poder. Lucha contra la revolución, decía. Y aprendí que la revolución del amor es la revolución más poderosa. Creo que, mi padre murió hace 20 años y creo que aún intento conseguir su aprobación. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué lo hacemos? Tratar de conseguir la aprobación de nuestros padres. Porque si no la conseguimos, algo está... creo que sobre todo con las chicas y sus padres, ya sabes. Todos sabemos esto, una chica y su padre y un chico y su madre. Todo eso que tiene que pasar o estás un poco muy hambriento por eso. Yo siempre creí que, ya sabes, como todo el mundo, mi drama paterno fue representado en mi drama de relación, como todo el mundo, bla, 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 ya sabes. Variedad de jardín. De acuerdo. Pero sí, papá era mágico. Pero da igual. Es para otro libro. De acuerdo. ¿Qué le dices a... ¿Qué le dices a tu hija? ¿O hay algo que no le has dicho a tu hija que realmente quisieras que supiera? Siempre bromeaba con mi hija y le decía, te lo diré cuando tengas 18, pero cuando cumplió los 18 ya se lo había contado todo. Es maravilloso tener un hijo adulto. Correcto. Porque... Puedes comunicarte un poco diferente, ¿verdad? ella me enseña. Nos enseñamos mutuamente. Vaya. Sabes, soy su madre, pero siempre hemos tenido este tipo de conexión fraternal. Creo que se remonta a toda una vida. Pero es hermoso
Estaba pensando en algo que pasó hoy en términos de negocios y me remito a su decisión. ¿De verdad? Ujú. ¿Trabaja contigo? Ella es mejor o- en eso. No, si ella quisiera hacer eso, definitivamente tendría el trabajo. No, ella es historiadora, vive en Londres y quiere ser historiadora. Es historiadora, tiene un máster en historia, va a hacer otro máster con suerte, un doctorado, quiere ser profesora de historia. Sí, es como si estás paseando por Europa y ves una pared preciosa. Digamos que estás en Florencia, Italia, y yo digo, oh, esa pared es tan bonita. Mi hija querría saber dónde se construyó, quién lo hizo, por qué un muro. ¿Cuáles eran las circunstancias políticas e históricas de la Bien, época para necesitar un muro? Bien, Sí, es una orientación muy Interesante, diferente. me gusta. Quiero hacerte unas últimas preguntas. Por cierto, esto ha sido genial, así que gracias por Gracias. compartirlo abiertamente. Gracias. ¿Qué es lo que nadie te ha preguntado nunca y siempre has deseado que te preguntaran? ¿Personalmente o en un podcast donde todo el mundo está escuchando? Cualquiera. Es una gran diferencia. Cualquiera. Gran diferencia. Porque la respuesta a eso es nada que De quiera acuerdo, compartir en un después tienes que podcast. hacérmelo saber. No lo sé. Bueno, nos saltaremos esa. Esto es interesante. Nunca había oído hablar sobre las 4 verdades budistas, así que ¿cómo lo Sí, llamaste? Sí, las nobles Las nobles verdades. verdades. Nunca Así había oído es, hablar de sí. esto. Pero empecé a hacer una pregunta hace unos 6 meses llamada las 3 verdades. De acuerdo. Y ¿Qué esto es, obtienes? bueno, he preguntado a cada persona cuáles son sus 3 verdades. Muy bien. Así que después de muchos años, a partir de ahora, es tu último día. Y todos tus libros, por cualquier Bien. razón, fueron borrados del tiempo, y todos los videos que Bien. pusiste allá De afuera, acuerdo. y conferencias, y todo se fue. No existieran, sí. Y tienes un trozo de papel Sí. y tienes que escribir 3 verdades. Bien. Las 3 cosas que serían verdad sobre tu experiencia en la vida y que pasarías bien. a tu hija o a la humanidad. ¿Cuáles dirías que son esas 3 verdades? Solo el amor es en verdad lo real, todo lo demás es temporal. El amor es lo que somos porque somos ideas en la mente de Dios, esa es nuestra esencia y es inmutable, es eterno. Nada que podamos hacer, nada que pensemos sobre nosotros, la opinión de nadie más cambia la verdad de lo que somos. Y nuestro propósito en esta tierra es descargar ese amor y expresarlo lo mejor que podamos en cada momento de cada día. Y número 4, eso es cierto para los demás. De acuerdo. Eso es, me gusta eso. Gracias. Antes de hacer la última pregunta, quiero asegurarme de que todo el mundo va a conseguir este libro. Se llama Tears to Triumph. Asegúrense de comprarlo ahora mismo. Lo tendremos todo enlazado abajo en las notas del programa. Gracias. Y también donde pasas más tiempo en línea, ¿dónde pasas más tiempo? Deberíamos enviar a la gente a tu sitio web, a las redes sociales. Marianne.com. Y también tengo una página pública en Facebook y Twitter. Uso Instagram, pero más o menos. Paso más tiempo en mi página de Facebook porque en mi página pública sí. No hago mi página personal, pero públicamente Pero tú sí. también estás ahí. Sí, absolutamente. Y me gusta hablar de política y también de espiritualidad. Y así siento que me mantengo en contacto con la actualidad. Sin embargo, como todo el mundo, me he dado cuenta de la naturalidad adictiva de algunas cosas y creo que todos somos, ¿sabes?, conscientes de los peligros de Redes usarlo sociales. Sí, demasiado. Sí, te tengo. Ujú. Bueno, si la gente quiere conectar contigo, debería dejar un comentario en tu página de Facebook. Sí, por supuesto. Y también hago transmisiones gratis en vivo todos los miércoles por la noche que Nueva están York? en 70. Sí, Nueva York. Estoy con todos unidos en la colegiata del medio de la segunda avenida entre la sexta y séptima. Y el enlace está disponible. Y, Lo enlazaremos. sí, y luego el libro que espero... Sabes, espero que cualquiera cuyo corazón... incluso... Las vidas felices tienen días tristes. Absolutamente. Y tenemos que dejar de tener tanto miedo a la tristeza. Tomamos una cara amarilla sonriente y barata y la ponemos por encima de todo. Y creo que si vas a jugar a lo grande, como dices, y vas a jugar con todo en la vida, y vas a arriesgarte por amor y por el éxito de formas apropiadas, vas a... ¿Sabes? La única forma de intentar controlar las cosas para que no te hagan daño es si vives en pequeño. Y saber que también puedo recibir los golpes, que voy a aprender de ellos y a mejorar. Creo que esa conversación es algo que sé que marcó la diferencia para mí y espero que también marque la diferencia para otros. Y creo que cuando nos esforzamos por lograr o jugar a lo grande en el mundo,
Creo que nuestro ego está un poco involucrado de alguna manera. Es difícil realmente ir tras algo grande y no tener la confianza y tener tu ego en algún punto del camino. Yo creo que es lo contrario. verdad? Porque también depende de cómo se utilice la palabra De acuerdo. ego. Pero si lo describes como un sentido de tu yo separado, es la forma de no tener éxito. Nunca tuve un éxito profesional tan grande como mi primer libro en el que la palabra bestseller ni siquiera verdad? pensé en eso, por supuesto. Solo esperaba que se vendiera lo suficiente como para no avergonzarme. Y nunca he perdido peso tratando de perder peso. Toda esta cosa de haz que pase está preparada para la desesperación. Mira una montaña. ¿Acaso la naturaleza no sabe cómo crear algo hermoso? Mira una flor. ¿Acaso la naturaleza no sabe cómo crear algo hermoso? ¿Por qué crees? Como cuando observas el genio del cuerpo. Si mi cuerpo sabe cómo respirar y mi corazón sabe si sabe latir, ¿por qué no asumir que mi subconsciente ya sabe cómo elevarse a lo más alto, sabes? Y cuando intento que algo suceda, en realidad estoy interfiriendo. El concepto espiritual es que el plan de Dios funciona y el tuyo no. Así que cuando voy ahí afuera y trato de hacer que pase, en realidad la mayoría de las veces estoy interfiriendo con el flujo natural. Porque si trato de hacer que pase, eso va en contra de mi plena apertura al presente. Por ejemplo, hoy vas a una reunión. Y esto se ha vuelto muy común. Vas a una reunión de negocios, vas a una reunión personal y alguien dice, bueno, ¿cuál es la intención de esta reunión? Suena muy bien, es tan enfermizo y te diré por qué. Si voy a una reunión contigo, y este sería el caso de mi venida aquí hoy, ¿cuál es mi intención para esto? Significa que estoy programando a mi subconsciente. ¿Para qué? ¿Para tratar de manipularte o explorarte de cualquier forma que yo piense que haría de esto el resultado que fuera mejor para mí? En primer lugar, te convierte en una transacción en lugar de una relación. Desmitifica completamente el universo, elimina cualquier sentido de asignación sagrada, me impide estar disponible para la experiencia. Así que eso mitiga mi plena disponibilidad y entonces, la cual es la única oportunidad de que algo muy hermoso pase. De acuerdo. ¿Y qué hay del libro The Power of Intention? ¿No escribió Dyer ese libro? Muy bien, hablemos de la intención. Sí. Buda habla de la intención correcta. Él habla de intención correcta e incorrecta. Cuando la gente habla hoy en día de cómo tienes que tener una intención y tienes que salir y hacer que pase, así lo hizo Hitler. Solo tener una intención. ¿También lo hizo Nelson Mandela? Pero por eso Buda habla de intención correcta e incorrecta. Así que la cima de la montaña espiritual no es tener una intención en hacer que pase. La cima de la montaña espiritual es una intención de que sirvas al amor, de que estés a la altura de las circunstancias y permitas que la vida fluya a través de ti de la mejor forma posible para todos los seres vivos. Esa es la intención correcta. Los genios malvados tienen la intención equivocada a la intención de sí mismos. ¿Ves lo sí. que digo? Así que la metafísica puede utilizarse tanto para fines del ego como del espíritu. De acuerdo. ¿Sabes? Y esa es la diferencia en The Course of Miracles entre magia y milagros. Hoy en día todo el mundo está metido en la magia tratando de usar el principio universal para conseguir lo que quiero. Es como usar a Dios como su mensajero. ¿Sabes? Los milagros es donde te pones en servicio y en devoción. Ahora, aquí es donde la gente piensa, y el cristianismo es lo que hizo esto. El cristianismo, como religión organizada, cultivó la idea de que tienes que elegir entre servir a Dios y ser feliz. Pero cuando miras la metafísica superior, es lo contrario. Dios es amor. Es la única forma de ser feliz. Dios no está fuera de ti, está dentro. Así que cuando dices en cualquier situación que se haga la voluntad de Dios, Dios es amor. La voluntad es pensamiento. Así que decir que se haga la voluntad de Dios significa que solo el pensamiento amoroso prevalecerá, que mis neurosis no se interpongan. Solo veo amor en esa persona y solo ven amor en mí. ¿Cómo podría no desarrollarse bien? De acuerdo. De lo contrario, solo estás en esa rueda que Buda llamó rueda del Sí, sufrimiento. porque es más fácil decirlo que hacerlo entonces. Bueno, es más fácil decirlo que hacerlo porque toda la mentalidad de la raza humana está al revés. Desde una perspectiva espiritual está basada en el miedo y no en el amor. Y por eso todo el mundo está deprimido, porque el mundo nos bombardea constantemente con información que repudia la esencia de lo que somos. Quiero decir, solo mira eso. Puedo decir, estoy aquí para amarte y aparecer en este momento, o tengo que hacer esto exitoso para que tal vez sea exitoso en mi libro y entonces el curso dice, mi verdadera felicidad va a venir de estar presente aquí. Porque, bueno, ya hablamos de eso y lo entiendes. Entiendo. Estupendo. Gracias. Bien, última pregunta. Antes de hacerla, quiero tomarme un momento para agradecerte. Gracias. Quiero reconocerte por
a parecer no perfecta en el mundo porque... O ser tan honesta al respecto. Sí, apareciendo y siendo honesta, porque hay tanta gente que, y siento esto incluso un poco ahora, que están escribiendo libros o creando grandes cosas en el mundo, que la gente asume que son perfectos, que siempre tienen las respuestas Sí. correctas, que nunca cometen Sí. errores. Por eso aprecio tu honestidad y tu realismo como ser humano. Bueno, gracias, sabes, existen los maestros iluminados. Ujú. Está Buda, está Jesús, está Moisés. Y cuando tienes, y creo que ese paradigma y ese sentido de transmisión espiritual y el vórtice de eso de los seres verdaderamente iluminados, lo respeto. Si fuera un maestro iluminado lo sabría, supongo que te lo diría. Tengo muy claro que no lo soy. Así que hay otro paradigma y es el del maestro que está, como lo llama The Course of Miracles, medio paso adelante. Y a veces compartiendo. Oh, déjame decirte cómo fallé en eso. En realidad casi puede ser más Sí, útil. es verdad. Bueno, también quiero reconocerte por ir por ello y perseguir Gracias. tus sueños de estar en el Gracias. Congreso o lo que sea que estés haciendo. Y Gracias. superando constantemente tus propios límites porque, aunque no lo conseguiste, fuiste por ello Sí. y jugaste a lo grande. Sí. Yo lo vi, fui testigo y Sí, fue gracias. increíble. Gracias. Y es un recordatorio constante de que paso por cosas todo el tiempo que no salen como las planeo, pero al menos voy Claro. por ellas y me entrego plenamente. Y así ser testigo de lo que estás haciendo. Bueno, gracias. Es realmente El inspirador. único fracaso en la vida es algo de lo que no aprendimos. Y eso, sabes, de Course of Miracles hay una línea que dice, algunos de tus mayores éxitos pensaste que eran fracasos y algunos de tus mayores fracasos pensaste que eran éxitos. Así que tenía una carrera antes, tengo una ahora, pero esto fue solo una cosa, una sola. Exacto. Bueno, te lo agradezco y quiero hacerte la última De pregunta acuerdo. y es, ¿cuál es tu definición de grandeza? Dios. El amor. Todo lo demás es pequeño en comparación. Mariam, gracias por venir, te Gracias, lo agradezco. gracias. Y lo que separa la mente consciente de la mente subconsciente es la mente analítica, así que ahora está suprimiendo esa mente analítica que está diciendo, no puedes, es demasiado difícil, la voz se va. Y en alfa ahora no estamos buscando ningún tipo de alfa, estamos buscando un alfa coherente.